bastante interesante y de hecho es un tema bastante controversial el día de hoy. Es un tema en el cual hay muchas divisiones entre las personas. Es el tema de los juramentos y de los votos. Vamos a estar tratando el tema de los juramentos y de los votos, que corresponde al capítulo 23 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. De los juramentos y votos ilícitos. Y para iniciar a hablar de este tema, hermanos, quiero comentarles que en alguna oportunidad en el pasado trabajé en una entidad de microcréditos. Y allí mi cargo, recuerdo que era básicamente asesor edificador de vidas. Imagínense eso. Era un asesor de microcréditos, pero mi cargo se llamaba asesor edificador de vidas. ¿Y por qué mi cargo se llamaba así? Porque además de poderle orientar a una persona acerca de adquirir un microcrédito, también debía darles unas capacitaciones a esas personas. Por eso mi cargo se llamaba asesor edificador de vidas. Dentro de esta labor, dentro de esta bonita labor, la cual ejercí durante aproximadamente un año, me encontré con una capacitación que tenía que darle a un grupo de personas que causó un gran impacto en mi vida. Y esa capacitación se llamaba el valor de la palabra. Esa capacitación se llamaba el valor de la palabra. Y me llamaba mucho la atención esa capacitación porque allí lo primero con lo que se iniciaba era: el valor de la palabra se ha perdido. El valor de la palabra se ha perdido. Y básicamente dentro de esta enseñanza, dentro de esta lección, se presentaba un contraste. ¿Cuál era ese contraste, esa comparación? Decía que en el pasado nuestros abuelos acostumbraban a cumplir con lo que decían. ¿Se han escuchado hablar de eso alguna vez? Entonces, las personas antes, unos años atrás, si daban su palabra, procuraban cumplirla. Pero ¿dónde estaba el contraste? El contraste en este asunto es que el día de hoy lastimosamente no es así. El día de hoy nosotros muchas veces decimos que vamos a hacer algo y no cumplimos. Muchas veces el día de hoy nosotros decimos cosas acerca de cierto asunto que muchas veces no son la verdad. ¿Y qué quiero traer a la mente de ustedes hoy, hermanos? Es lo siguiente. Hermanos y amigos, el valor de la palabra se ha perdido. El valor de la palabra se ha perdido. Y esta es la realidad. Estoy seguro que todos los días, cada uno de nosotros, podemos observar cómo se ha perdido el valor de la palabra. Ya nadie confía en nadie. Constantemente se escuchan casos de estafas, robos, engaños, entre muchas otras cosas. Promesas incumplidas por aquí, juramentos quebrantados por allá, y así el problema persiste. Sigue el problema, porque se ha perdido el valor de la palabra. Y creo que las Sagradas Escrituras
nos dan luz acerca de la raíz de este problema. El problema de raíz y el problema de fondo es que luego de la caída de Adán y Eva, la humanidad nace en un estado de corrupción y por tanto, por cuanto su corazón es corrupto, se inclina constantemente a la mentira, a la deshonestidad, a suprimir con injusticia la verdad. Es más, el problema es tan grave que incluso aún hasta los creyentes, a causa de su pecado remanente, en muchas ocasiones caen en esto también. Y creo que Sproul manifestó cuál es en sí este problema. El problema surge cuando se nos pide que confiemos en la palabra de alguien y no podemos saber con certeza si nos está diciendo la verdad. ¿Cierto? ¿Sí les ha pasado eso alguna vez? Hemos hablado con alguna persona y no estamos seguros acerca de si nos está diciendo la verdad o no. ¿Recuerdan un caso? Yo recuerdo muchos. Es por esa razón que dentro de la comunidad se requieren juramentos. Y esto es precisamente, amigos y hermanos, de lo que hoy vamos a estar hablando. En este momento vamos a hablar sobre los juramentos y los votos. Repito, el tema que nos compete el día de hoy es el tema de los juramentos y de los votos. Pero para desarrollar este tema, amados hermanos, quienes nos visitan, es necesario que primero tengamos en claro nuestra mente qué es un juramento. Porque si no definimos primero qué es un juramento, ¿cómo vamos a saber si es lícito? Es decir, si es permitido hacer juramentos. Entonces, lo primero que vamos a hacer esta mañana es definir qué es un juramento. Y básicamente en el mundo se define el juramento como una promesa o una declaración de hechos, invocando a algo o a alguien. Pero desde el punto de vista religioso, el punto de vista que a nosotros nos interesa, el juramento es el acto en el que se pone a Dios como testigo de una verdad, de un hecho, o de la sinceridad de una promesa. Y fue precisamente en este sentido, hermanos, que el reformador Juan Calvino definió el juramento. Para Calvino el juramento es una atestación de Dios. ¿Alguien conoce ese término? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Qué entienden por eso? ¿Alguno puede decir algo al respecto? Testigo. Sí, tienes que ver con eso. Como un testimonio. Sí, también. ¿Alguien más? Bien. Básicamente, esto quiere decir que es poner a Dios como testigo para confirmar la verdad de lo que decimos. Es poner a Dios, al Santo Dios, como testigo de la verdad de lo que decimos. También debemos saber que existen básicamente dos tipos de juramentos. El primero es el juramento de afirmación. El primer tipo de juramento que encontramos es el juramento de afirmación. Y en segundo lugar encontramos un juramento
que se llama juramento promisorio. El segundo juramento que encontramos se llama juramento promisorio. Bueno, pero ¿qué quiere decir cada uno de estos juramentos? El juramento de afirmación es aquel mediante el cual aseguramos que lo que decimos es verdad y nada más que la verdad. Para que ustedes tengan una idea un poco más clara de lo que es este tipo de juramento, imagínense por un momento un conflicto en una corte de justicia. Entonces encontramos a dos partes, ¿cierto? A dos partes y tienen un conflicto en común. También en esa corte de justicia imagínense que está un juez, ¿cierto? Que es en última instancia que se va a encargar de ejecutar y pronunciar un veredicto. Allí, en ese tipo de cortes, se hace ese tipo de juramento. Porque cuando se llama a testificar a las personas, se les exige hacer un juramento para que hablen única y exclusivamente con la verdad. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo del juramento de afirmación. Y en segundo lugar, como ya les he dicho, encontramos el juramento promisorio. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es aquel juramento mediante el cual nos ponemos bajo la obligación, escúchese bien, bajo la obligación de hacer o dejar de hacer algo. ¿Se han escuchado ese caso? ¿Alguno tiene un ejemplo? ¿No? ¿Han jurado ustedes alguna vez algo? ¿Dejar hacer o dejar de hacer algo? ¿Cómo qué? Te juro que te va a pagar. Por ejemplo, ese es el más común. Ese era el que yo escuchaba cuando era asesor. Que es de los pactos matrimoniales, cuando se hace votos matrimoniales. Bien. Entonces, es aquel mediante el cual nos ponemos bajo la obligación de hacer o dejar de hacer algo. Y para ilustrarles un poco mejor este asunto, imagínense un soldado. Un soldado, luego de cierto tiempo prestando su servicio, debe de presentar un juramento, lo que se llama el juramento a la bandera. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Sí. Exactamente. ¿Y el soldado a qué se compromete cuando hace ese juramento? Exactamente. A ser fiel a la patria. Si es necesario, hasta dar su vida por la patria. ¿Sí? Listo. Entonces ahí ya tenemos otro ejemplo. Note que aunque hay dos tipos de juramentos, el juramento de afirmación y el juramento promisorio, y son, digamos, un tanto diferentes, no obstante, tienen algo en común. En los dos casos se pone a Dios como testigo del juramento. En los dos casos se invoca a Dios, se pone a Dios como testigo de dicho compromiso. Pero usted se estará preguntando, bueno, ya vi qué significa esto, ¿cierto? Ya sé que es un juramento. ¿Y esto qué tiene que ver con la Escritura? ¿Cierto? Luego de haber definido qué es un juramento, ahora podemos pasar a responder la pregunta: ¿es lícito
hacer juramentos? ¿Acaso Dios permite que los hombres hagan juramentos? Esa es la pregunta importante, ¿cierto? ¿Será que Dios lo permite? ¿Será que no lo permite? ¿Qué dicen ustedes? Sí se puede jurar siempre y cuando sí se cumpla. Pues yo digo que no, porque la palabra del Señor dice que está. ¿Qué dice, hermana? Que, por ejemplo, nosotros no debemos de jurar ni por el cielo ni por la tierra, porque el cielo es el trono del Señor, la tierra es la estrada de sus pies, Sí. y nosotros no podemos hacer que ni siquiera se sabe se vuelva blanco. Listo, bien. Exacto, pues eso es lo que dice la palabra. A eso era lo que quería llegar. ¿Sí se dan cuenta que hay diferencias? Sí. Hay diferencias. Unos pensamos que sí, otros pensamos que no. ¿Quieren decir algo? Sí, hay un juramento que es válido, el que se hace cuando está conforme a las leyes. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, el que hacen en un estrado está permitido para las autoridades que las personas hagan ese juramento. Sí. Entonces, Es un buen ejemplo. Listo. Entonces ya tenemos aquí un conflicto, ¿cierto? Jurar por la mano sobre la Biblia. Sí. Eso también lo hacen en los Juzgados. En los juzgados lo ponen a uno. Bien. Entonces ya tenemos aquí un problema que tenemos que resolver. Y es este. ¿Es lícito hacer juramentos? ¿Es lícito hacer juramentos? Y para responder a esta pregunta, hermanos, quiero que me acompañen y acudamos a la regla, a la única regla segura e infalible de todo conocimiento, la palabra de Dios. Les invito a que me acompañen a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Y vamos a leer esta mañana los versículos del 1 al 11. Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice: Moisés convocó a todo Israel y dijo: Escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue con nuestros padres, con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego, el Señor les habló cara a cara en la montaña. En aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes, para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo: Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y aquí viene nuestro texto. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Básicamente lo que encontramos, hermanos,
en este texto, en este pasaje, el libro de Deuteronomio, es a Moisés comunicando a una nueva generación la ley del pacto que Dios había hecho con Israel. Aquí vemos a Moisés y él está recordando a esta nueva generación el compromiso que tienen con el Dios que los liberó de la esclavitud en Egipto. Pero este texto también, dentro de este texto, también encontramos lo que conocemos como el Decálogo o la ley moral, los 10 mandamientos. Y el primero de estos prohíbe creencias en otros dioses, ¿cierto? No tengas otros dioses además de mí. El segundo, que dice: no hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te hagas ídolos, básicamente. Y el tercero dice lo siguiente: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. ¿Y qué nos quiere decir este texto? ¿Qué dice este texto? Básicamente lo que encontramos en este mandamiento es una prohibición o restricción de parte del Señor, del Dios del pacto. ¿Y cuál es esa restricción? Ahí dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Si ven que hay una restricción, no hagan esto, ¿cierto? Y en el caso de los juramentos, ¿cuándo se haría eso? Se estaría pronunciando el nombre del Señor a la ligera cuando se pone a Dios como testigo de mentiras o de falsos compromisos. También se estaría pronunciando el nombre de Dios a la ligera cuando se hacen juramentos innecesarios o se usa este nombre glorioso de manera irreverente. Entonces, lo primero que nos enseña este pasaje, hermanos, es una restricción. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Entonces, delante de Dios, quien use mal su nombre es culpable, es pecador. Eso es lo que dice el texto. ¿Sí lo ven? Eso es lo que dice el texto. Quien se atreva a usar el nombre de Dios de manera irreverente es culpable delante de Dios por llevar a cabo dicho acto. Pero de este texto también podemos extraer otra verdad, hermanos, que es al punto al que quería llegar. De este texto también podemos aprender otra cosa. Si bien es cierto que en este mandamiento, escúchame bien, se prohíbe tajantemente el uso del nombre de Dios a la ligera, no obstante, este mandamiento no está prohibiendo el uso del nombre de Dios en los casos legítimos de juramento para la confirmación de la verdad o confirmación de un compromiso. Ahora ustedes pueden estar diciendo: no, pero eso es una afirmación extraña, ¿cierto? Pero cuando leemos unos capítulos más adelante, lo que dice el mismo libro, el Señor lo declara, o Moisés lo declara de manera explícita. Por ejemplo, leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dice:
Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. ¿Y qué dice luego? Y jura solo en su nombre. ¿Qué podemos concluir de este texto? ¿Que era lícito o no era lícito hacer juramento? Sí lo era. Pero nos dice cómo se debe hacer. Tengo temor de sí. ¿Cómo dice? Teme al Señor tu Dios. Dice, jura solo en su nombre. Jura solo en su nombre. Jura solo en su nombre. Entonces, lo que vemos aquí es dos cosas. No uses el nombre del Señor en vano, pero cuando vayas a hacer un juramento, hazlo en el nombre del Señor. ¿Cierto? Es lo que vemos. Es lo que vemos. Entonces, de este texto podemos aprender esto, ¿sí? Que este texto no está prohibiendo el uso del nombre de Dios en los casos legítimos, ¿sí? En los casos en que sea necesario hacer un juramento, no lo está prohibiendo. Vea lo que dice Deuteronomio 10:20. Teme al Señor tu Dios y sírvele, aférrate a Él y jura solo por su nombre. Estos dos textos, hermanos, claramente enseñan que el juramento es lícito, es decir, está permitido. Y también nos revela que el juramento debe hacerse exclusivamente en nombre de ¿quién? El Señor. Ahí lo dice, ¿cierto? En el nombre del Señor. Todo juramento debe ejecutarse en el nombre de Dios, pues es Dios el juez justo que emite sentencia conforme a la verdad. Él es el justo por excelencia. ¿Quién más que Dios conoce las intenciones de los corazones? ¿Quién conoce qué es verdad? Sino Dios mismo. ¿Sí ven? Entonces, se pueden hacer. Y esto es precisamente, hermanos, lo que enseña la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en el capítulo 23. Escuche lo que dice con respecto a los juramentos. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Vea lo que dice luego. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios y al hacerlo, escuche bien, han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin total a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos el juramento debe hacerse. Eso es lo que creemos los bautistas. Eso es lo que creemos. ¿Pero por qué lo creemos? ¿Por qué lo creemos? Porque la palabra lo enseña. No lo estamos inventando. La Escritura enseña que se pueden hacer. Pero ahora quiero, hermano, que escuche lo que termina diciendo la confesión de fe. Quiero que escuche atentamente.
lo que termina diciendo. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada, sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra gime. Entonces, si bien es cierto, es lícito hacer juramentos, debemos ser muy cuidadosos al momento de hacerlos. ¿Qué piensan de eso? Es decir, cuando se cumple un juramento, cuando se hace en nombre de Dios, nos atenemos a las consecuencias. Es algo serio, ¿cierto? Es algo que no podemos tomar a la ligera, ¿sí? Es algo de lo cual debemos estar seguros cuando lo hagamos. Entonces, en conclusión, podemos decir con seguridad que si bien es cierto, no se debe pronunciar el nombre de Dios, del Santo Dios, a la ligera, también es cierto que hay ciertos casos en los que el juramento es lícito, es decir, está permitido. Entonces ahora podemos responder a la pregunta: ¿es lícito hacer juramento? A esta pregunta solo podemos responder con un enfático sí. Es lícito hacer juramentos con los hombres, poniendo exclusivamente a Dios como testigo. Lógicamente, se deben llevar a cabo solo en las ocasiones en que se requiera. Lo debemos llevar a cabo solo cuando se requiera, cuando realmente sea un asunto importante. También es necesario que usted recuerde, hermano, creyente, cristiano, que aunque hay ocasiones en las cuales no es necesario hacer juramentos, esto no le da el aval para hablar con mentiras o deshonestidad. El hecho de que no hagamos juramentos no quiere decir que entonces tenemos un aval para mentir. El hecho de que no hagamos un juramento no quiere decir que entonces hagamos las cosas o compromisos de formas deshonestas. La Escritura no aprueba eso. El Dios de la Escritura no aprueba eso. Ustedes lo saben, ¿cierto? Recuerde lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en el Sermón del Monte. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente ¿qué? Sí. Y cuando digan no, que sea no. Recuerden también lo que dice Santiago, la epístola de Santiago, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. ¿Sí ven? Y la palabra tiene valor. La palabra tiene valor. Eso fue lo que enseñó Jesús. Que su sí sea sí y su no sea no. Luego de haber visto de manera rápida lo concerniente al juramento, ahora vamos a pasar a ver un tema relacionado, íntimamente relacionado con el juramento, los votos, ¿sí? Y vamos a responder primero a la pregunta: ¿qué es un voto? Vamos a responder: ¿qué es un voto? Hay un teólogo bastante conocido que define el voto como una promesa o un compromiso solemne hecho al Señor. Repito, un voto es una promesa o un compromiso solemne hecho al Señor.
Y el voto, según lo enseña otro teólogo, puede tener dos formas. La primera, puede ser una expresión de gratitud por algún favor de Dios, por un favor que Dios haya concedido. Sería la primera forma de voto. La segunda forma, básicamente, es que puede ser una promesa de gratitud por alguna bendición deseada, si Dios quisiera concederla. Pero aquí llegamos a la misma pregunta, ¿cierto? Llegamos al mismo punto. ¿Acaso Dios aprueba eso? ¿Cierto? ¿Acaso Dios permite que nosotros hagamos votos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Bien, entonces vamos a responder la pregunta. ¿Es lícito hacer votos? Para responder a esta pregunta nuevamente, debemos acudir a las Sagradas Escrituras, porque recuerden que ella es el juez supremo en cuestiones de fe y conducta. Les invito, hermanos, a que me acompañen a Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 7. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 7. Dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar, en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. Dice el verso 2: no te apresures, ni con la boca ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes ¿en qué? En cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. ¿Qué encontramos en este texto, hermano? Básicamente lo que podemos ver y concluir de este texto es solo una cosa. En este texto vemos al predicador, como se llama en el capítulo 1, versículo 1, el autor. ¿Se han leído este libro alguna vez? Dice, luego, él dice, estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Esta persona está enseñando la forma correcta de acercarse a Dios. Cuando una persona pretende acercarse a Dios, lo debe hacer con temor y reverencia. Lo debe hacer cuidando sus pasos. Lo debe hacer siendo pronto para oír y cuidándose de pronunciar palabras a la ligera. Mide tus palabras delante de Dios. Es la advertencia del predicador a sus lectores. Luego dice, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. En el versículo 4, hermanos, vemos que el predicador ahora pasa a hablar de los votos, ¿cierto? O promesas hechas a Dios mediante palabras. Y lo primero que quiero que usted note, hermano, en este texto,
es que el texto no prohíbe que se hagan votos a Dios. Vea lo que dice: cuando hagas ¿qué? Un voto a Dios, ¿cierto? ¿Qué podemos concluir de esta expresión? Pues solo una cosa, ¿cierto? Que era lícito hacer votos. Es lo que se ve ahí en el texto. Estaba permitido hacer votos. Pero el asunto aquí, y lo que está atacando el predicador, como se llama él, es que no quiere prohibir los votos. Lo que está haciendo es mostrando la seriedad, lo solemne de hacer un compromiso delante del Señor. Es lo que él está haciendo. Vea lo que dice: cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. El problema que ataca aquí el predicador es hacer promesas a Dios a la ligera. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Es mejor no hacer promesas a Dios, hermanos, que hacerlas y no cumplirlas. Aquel que hace un voto o promesa a Dios y no la cumple es semejante a un necio, y esto no agrada a Dios. Quien hace votos o promesas a Dios y no las cumple está pecando. Quien hace votos, promesas al Señor, está pecando. Quien hace un voto a Dios luego no puede excusarse diciendo lo hice sin querer. No hay excusas. Quien hace una promesa a Dios y no la cumple, escuche esto, hermano, está teniendo en poco a Dios. ¿Sí había pensado en eso? Si es delicado hacer una promesa, un compromiso con alguien, imagínese cuán delicado es hacer un compromiso con Dios. Es delicado, es algo serio, no se puede tomar a la ligera. Y dice en Deuteronomio 23, versículos 21 al 23, si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa. Pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. Lo dice la Escritura. Y esto es exactamente, hermanos, lo mismo que enseña la confesión de fe de nosotros. Dice, un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Entonces este asunto tampoco lo podemos tomar así a la ligera. ¿Sí se da cuenta? Ni los juramentos ni los votos los podemos hacer así. Debemos ser conscientes de lo que prometemos. Debemos ser conscientes de lo que decimos. No digamos cosas de las cuales no estamos seguros. No prometamos cosas de las cuales no estamos seguros. Recordemos, hermanos, entonces, que hemos visto el día de hoy. Primero definimos que un juramento es básicamente un acto en el cual se pone a Dios como testigo de la verdad que decimos o de la sinceridad de un compromiso que asumimos delante de los hombres. También aprendimos mediante la Escritura que es lícito, es decir, está permitido hacer juramentos
en los casos en que sea necesario hacerlos. Hoy también aprendimos que un voto es un compromiso o promesa solemne hecha al Señor. Y también aprendimos que es lícito, es decir, está permitido hacer votos a Dios. Y si se hacen de manera legítima, se deben cumplir, puesto que el no cumplirlos se contará como pecado, se cuenta como pecado. Ahora, luego de haber visto todo esto, ¿para qué nos sirve saber esto, cierto? Bueno, a mí ¿para qué me sirve en mi vida saber esto, de los juramentos y de los votos? ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Cristiano, así como en el pasado era lícito hacer juramentos en las ocasiones en que así lo requerían las autoridades, de la misma manera hoy también es lícito hacer juramentos cuando las autoridades legítimas lo requieran. Pero recuerde, cuando vaya a hacer un juramento, recuerde que debe hacerse poniendo a Dios como testigo. Es lo primero. Poniendo a Dios como testigo. Y recuerde que cuando lo vaya a hacer, lo debe hacer conforme a la verdad, a la justicia y al juicio. Cuando vaya a hacer un juramento, recuerde la seriedad de este acto tan solemne. Tenga cuidado de afirmar cosas de las cuales no está seguro. Y tenga cuidado cuando se compromete con otras personas a hacer algo, porque hay un juez supremo, hermanos. Hermano, hay un juez supremo al cual usted va a poner como testigo. Cuidado con tener en poco el santo nombre del Señor, porque Dios no tendrá por inocente a quien haga tal cosa. La segunda aplicación: cristiano, creyente, hermano, recuerde que así no se hagan juramentos. Escúcheme bien, su palabra debe tener valor. Eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, que su sí sea sí y su no sea no. Usted debe destacarse por ser un cristiano irreprensible, para que ninguna persona blasfeme el nombre de Dios por nuestra culpa. Tenga cuidado de hablar lo que no es verdad. Tenga cuidado de comprometerse con otros a hacer cosas que usted sabe que no va a cumplir. Su proceder cristiano, hermano, debe ser tan íntegro, tan intachable, que aún los impíos glorifiquen al Dios en el que usted cree por su forma de proceder. Ahí también debemos ser creyentes. Ahí también debemos ser creyentes. Haga brillar la luz de Jesús en su vida. Escúcheme bien, hermano. Haga brillar la luz de Jesús en su vida delante de todos los hombres, para que los demás alaben al Padre que está en los cielos por su manera de proceder, por su forma de vivir. Ustedes deben vivir de tal forma que la gente pueda glorificar a Dios, porque se encuentra en el camino gente como usted, gente que sí tiene palabra, gente que habla con la verdad, gente que actúa de manera íntegra. Para terminar, cristiano, creyente, recuerde que si le hace un voto o promesa al Señor, la debe cumplir. Es mejor que no hagas promesas al Señor, que las hagas y no las cumplas, porque si es grave incumplir un juramento hecho a los hombres, imagínese lo grave que es incumplir
una promesa al Señor. Cristiano, sea prudente con las promesas que le hace al Señor. No hagas compromisos delante de Él a la ligera, porque si prometes y no cumples, te será contado como pecado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado, gracias te doy por concederme en tu gracia y misericordia exponer